audiencia convocada en el caso judicial Fuentes Luis Enrique sobre encubrimiento agravado. A los fines del registro damos constancia que hoy es 16 de marzo del 2018, son las 11:20 de la mañana. El tribunal está integrado por los doctores Rimaro, Trincheri y mi nombre es Andrés Repeto. Y desde la ciudad de Neuquén, por videoconferencia, estamos conectados con la ciudad de Chosmalal, en donde le pido a las partes que se presenten a los fines de que quede registrado. Buenos días, señores jueces. Javier Adaglio, soy el defensor particular del imputado Luis Fuentes. Buenos días, Ricardo Videla, fiscal del caso. Muy bien. ¿Se encuentra presente el señor Fuentes? Sí, señor, el señor Fuentes está sentado a mi izquierda. Muy bien. Señor Fuentes, le voy a pedir que esté muy atento a todo lo que va a ocurrir. Esta es una audiencia en la cual su defensor va a interponer una impugnación, una apelación en contra de una resolución que dictara en su momento un juez de garantías, una resolución que a su vez fue confirmada por un tribunal revisor, y es en función de esa decisión jurisdiccional que usted está privado de libertad. Lo que vamos a revisar en esta instancia, lo que vamos a resolver en impugnación, es relativo a esa apelación que presentó su defensor. Sepa usted que puede intervenir en cualquier momento, lo único que le pido es que por razones de orden me lo haga saber a través de su abogado defensor. ¿Está claro? Sí, está claro. Bien, se llega a la presente impugnación. Perdón, doctor. Sí. Algo. Conforme acuerdo del tribunal, las audiencias en instancia de impugnación han sido reglamentadas y dentro de ese reglamento se establece que las partes tienen un máximo de 25 minutos para exponer su caso. Así que le aclaro esto para que tenga en cuenta el tiempo. Perfecto. Hecha la aclaración, venimos impugnando la resolución del día 9 de marzo del 2018, dictada en forma mayoritaria por el Tribunal Revisor, que precisamente revisó a pedido de esta parte la prisión preventiva que por 90 días se impusiera el día 7 de marzo de 2018 por la jueza de garantías interviniente. Dicho fallo, que fue por decisión mayoritaria, digamos que hubo un voto en disidencia del Tribunal Revisor, entendemos que en realidad sostuvo parcialmente la medida de coerción, toda vez que se fue impuesta en forma primigenia por 90 días y el Tribunal Revisor la redujo a 20. No obstante ello, entendemos que carece de los fundamentos necesarios para darle fuerza a esa resolución, toda vez que entendemos no ha sido motivada, como asimismo se ha aplicado erróneamente uno de los conceptos, de los preceptos legales a los que hicieron lugar. Es así que estamos planteando tres cuestiones que no fueron abordadas o fueron abordadas deficientemente por los jueces que votaron en forma mayoritaria, y que dichas cuestiones, en el voto de la doctora González, que votó en disidencia pidiendo que se deje sin efecto la prisión preventiva, precisamente hace alusión a esos tres puntos a los que esta defensa abordó oportunamente la oposición a la medida de coerción solicitada por la Fiscalía. Y en ese sentido tenemos que el artículo 114 bis inciso 3 del Código de Procedimiento Penal requiere que para la
decisión y el análisis de un periodo de prisión preventiva se tenga en cuenta la solidez de la imputación y la calidad de la prueba en la que se sostiene. Acá tenemos una cuestión que no ha podido ser soslayada por la Fiscalía, y es la solidez de la imputación y también la calidad de la prueba. Pero entre la imputación, que es demasiado endeble para esta parte y que podemos entender que a los fines de la formulación de cargos, debemos recordar que en la misma audiencia de formulación de cargos se requirió la medida de coerción de prisión preventiva. Entonces, esta defensa hizo, obviamente, la salvedad de que los cargos no estarían formulados en forma correcta, toda vez que no encuentra base ni jurídica ni fáctica para poder ser tenidos como tal. Más allá de eso, entendemos que desde ya que la oportunidad procesal para poder avanzar sobre esta cuestión va a ser el momento de la audiencia de control de acusación, porque tenemos que analizar también si se incorporan otra prueba. Pero entendemos que a los fines de la aplicación de una medida de coerción debemos ahondar un poquito acerca de el estándar probatorio. A mi defendido Fuentes se le imputa que encubrió en su casa, en una casa de su propiedad, a Lorenzo Muñoz, que hoy es prófugo y autor presunto de un delito de doble homicidio, un delito gravísimo ocurrido en el norte neuquino. Se dice que por el accionar de los perros rastreadores que están usando para buscar a Muñoz, se pudo determinar que había rastros olfativos en la casa de Luis Fuentes, que es cuñado de Lorenzo Muñoz, cuestión que no ha sido revertida y no ha sido discutida, ha quedado claro, que es la pareja de su hermana Argentina Muñoz. Entonces la Fiscalía dice que con las marcaciones de los perros de que Lorenzo Muñoz asegura que Lorenzo Muñoz estuvo en la casa propiedad de Luis Fuentes. Lo que no nos pudo precisar nunca es en qué momento estuvo Lorenzo Muñoz. Podemos tener en cuenta que para que Luis Fuentes, mi defendido, sea autor del delito de encubrimiento, tenemos que determinar temporal-espacialmente que Lorenzo Muñoz estuvo en su casa o recibió una ayuda de Luis Fuentes con posterioridad a la comisión del delito. Esto no se pudo determinar nunca y entendemos que no se va a poder determinar porque los perros lamentablemente no hablan y no nos pueden explicar de cuándo datan los rastros olfativos encontrados en la casa de Muñoz. Entendemos que la delicada situación por la que atraviesa el norte neuquino en virtud de este crimen hace que cualquier elemento sea o pueda ser eficaz para encontrar al autor de ese delito. Pero para ello no podemos torcer una investigación y vulnerar derechos. Perdón. Sí. Perdón. ¿Se cortó con Chamaral? Hola, Chosmalal, ¿me escuchan? ¿Me escuchan en Chosmalal? ¿Me escucha, doctor Adaglio?
¿Está habilitado el micrófono? Sí, nunca lo corté. Chosmalal, ¿me escuchan? ¿Floro? Hola. No me permite hacer nada. Bueno, sigue grabando, hacemos un cuarto intermedio. Sí, después de un inconveniente técnico con la transmisión, reanudamos la audiencia, le doy la palabra a la defensa. No sé si se acuerda por dónde iba, doctor. Estaba hablando de la insuficiencia de las pruebas. En particular, había hecho una mención que los perros habían ido, que habían detectado un rastro, pero usted afirmaba que eso no indicaba el cuándo. Digo todo esto para ponerlo en tema y que continúe en su legado. Exacto. Perfecto. Perfecto. En ese sentido, entonces tenemos que, al no poder determinar de cuándo datan esos rastros olfativos, resulta difícil poder encuadrar esta conducta como un delito. Menos aún cuando tampoco se ha podido vincular a la presencia de Muñoz con mi defendido Luis Fuentes. Digamos, esas dos cuestiones hacen a que no tenga la acusación una solidez suficiente como para que merezca el dictado de una prisión preventiva. Sí, tal vez para poder formular cargos, para tener por formulado los cargos, pero no para una prisión preventiva. Sumado ello a que Luis Fuentes, en su carácter de pareja de Argentina Muñoz, estaría casi excusado por el último párrafo, el último inciso del artículo 277 del Código Penal del delito de encubrimiento, toda vez que prevé tres figuras, que es la del parentesco, la de la amistad íntima o la de un especial deber de gratitud. Digo, por su carácter de pareja de la hermana de Lorenzo Muñoz, podría desde ya estar incurso en una de las excusas absolutorias que prevé el mismo artículo 277 del Código Penal. Lo que pasa es que no creemos que es la oportunidad procesal de discutir esas cuestiones acá. Por eso digo, al momento de analizar la aplicación de una prisión preventiva, sí deberían tenerse en cuenta por los jueces la probabilidad y las condiciones en general. No podemos tener la certeza en esto porque necesitamos un debate mucho más amplio. Eso con respecto a la deficiencia en la acusación, y que planteada por esta parte no fue rebatida en forma certera por las fiscalías y mucho menos fundada, o hubiera dado motivación al fallo de los jueces del Tribunal de Revisión. En segundo ítem que esta defensa planteó es la aplicación del artículo 115 del Código de Procedimiento Penal, que excluye a la prisión preventiva en los casos en que, según las características del hecho y obviamente las características personales del imputado y demás circunstancias, pudiera recaer sobre él una pena de ejecución condicional. Acá, en este caso, tenemos un delito de encubrimiento agravado que lleva un mínimo de 1 año y un máximo de 6. Luis Fuentes no posee antecedentes penales, por lo que, por la magnitud del hecho, es muy probable que recaiga una pena de ejecución condicional menor a 3 años. Más allá de que entendemos por las cuestiones antes escribidas y que juegan también para esto, que la deficiencia probatoria y acusatoria haría caer esta acusación en el momento del control de la misma. Así que entendemos que este es un típico caso en que
recaería sobre Luis Fuentes con ausencia de antecedentes penales, con una condición de casi parentesco con Lorenzo Velázquez, a quien él habría encubierto brindándole alguna asistencia en su casa, según los dichos de la Fiscalía, partiendo de la base del mínimo legal impuesto de 1 año, es muy difícil que recaiga una pena de cumplimiento efectivo. Por lo tanto, sería aplicable el 115 y estaría exento de la medida de coerción de prisión preventiva. Ahora bien, entendemos y acá criticamos el fallo del Tribunal Revisor en cuanto el magistrado preopinante en primer lugar al que adhirió su colega que votó en igual sentido, entendió que en este caso sí él impondría una pena de cumplimiento efectivo. Esta cuestión no fue traída a colación en el marco de la audiencia, toda vez que la Fiscalía, al momento de contestar esta oposición, argumentó que no le constaba o no sabía qué tipo de pena podía recaer sobre Luis Fuentes por el encubrimiento. Es decir, que no se opuso. Tenemos a la defensa que asegura que no le va a caber una pena de ejecución efectiva, obviamente por los fundamentos expuestos. Tenemos a la Fiscalía que dice que no sabe, y el juez, violando el principio dispositivo, que implica no ir más allá de las cuestiones traídas a colación, indica que sí podría recaer una pena de ejecución efectiva. Entendemos que merece la crítica y merece la impugnación ese punto, en tanto viola el principio dispositivo que rige este tipo de procedimientos penales. Tenemos entonces que claramente estamos ante un caso de inaplicabilidad de la prisión preventiva, del Instituto de la Prisión Preventiva, por aplicación del artículo 115 del Código de Procedimientos. También el voto de los señores jueces, del voto mayoritario de los jueces, habla de que obviamente fundamenta que aplicaría una pena efectiva porque el delito que encubrió sería un delito bestial, un delito gravísimo. Y ahí tenemos que tener en cuenta que lo que está haciendo el juez que votó en ese sentido está agravando doblemente un delito que ya se encuentra precisamente agravado en el mismo 277, porque tenemos que tener en cuenta que el encubrimiento tiene previsto una pena de 6 meses a 3 años, agravada al doble, en el caso de que el delito que se encubra sea un delito de los denominados graves, o sea, con penas mayores a 3 años. Entonces, no podemos determinar para ello, no podemos agravar doblemente el hecho que se le imputa a Luis Fuentes para poder determinar una pena. Por lo demás, todas esas cuestiones creo que se deberían plantear en el momento de la cesura, no en este momento. En este momento podemos hablar solo de presunciones y de cuestiones que hacen específicamente a la aplicación del Instituto de la Prisión Preventiva. Y por último, y no por ello menos importante, hay una cuestión sobre la cual esta defensa se ha visto impedida de ejercer libremente el derecho, toda vez que en ninguna de las audiencias, ya sea la primigenia donde se solicitó la medida de coerción, como asimismo en la revisión, nunca la Fiscalía pudo decirnos concretamente cuál era el entorpecimiento que podría Luis Fuentes ejercer sobre la
investigación de este delito. No estamos hablando del delito que cometió Lorenzo Muñoz. Está claro, creo que tenemos que ordenarnos en este sentido, porque en todo momento se hace alusión a que faltan realizar pruebas, faltan realizarse rastrillajes por extensas zonas de la cordillera, y tenemos que tener en cuenta que esas son todas pruebas relativas a la investigación del hecho del doble femicidio de Lorenzo Muñoz y no de el encubrimiento que se le dilga a Luis Fuentes. Nosotros tenemos que ceñirnos, porque la base fáctica y legal en realidad del pedido de la prisión preventiva se basa no en el peligro de la fuga, sino en el entorpecimiento de la investigación, pura y exclusivamente en ese sentido. Entonces, yo creo que la Fiscalía nos debe explicar en forma concreta cuál es el peligro de la investigación, de qué modo Luis Fuentes puede entorpecer la investigación de su propio delito que le endilga. Lo único que ha hecho la Fiscalía, ha descrito en forma genérica cuáles son los requisitos exigidos por el Código, diciendo que Luis Fuentes puede mejorar su situación procesal. Eso es una descripción genérica que le cabe a cualquier imputado de un delito. Cualquier imputado de un delito puede mejorar su posición procesal influyendo en la investigación. Pero no por eso a todos los imputados de un delito se les otorga la prisión preventiva. Debemos fundamentarlo. Eso, debemos decir concretamente cuál es el entorpecimiento que puede llegar a ejecutar Luis Fuentes que merezca que esté privado de su libertad. Se ha elegido la más grave de las medidas de coerción. El artículo 113 prevé una batería de medidas alternativas que no implican la pérdida de la libertad y que serían, si la Fiscalía nos hubiera explicado claramente cuál sería el peligro del entorpecimiento, esta defensa podría haber planteado alguna de las medidas del 113 en forma concreta. Oportunamente lo que hizo esta defensa, al verse impedida de poder ejercer el derecho libremente, ofreció en forma genérica cualquiera de las alternativas previstas en el 113. Esto no fue ni contestado por la Fiscalía ni tratado por los jueces. Nunca nos dijeron por qué no serían atendibles alguna de las medidas propuestas del 113. Y no pedimos ninguna en concreto porque no sabemos cuál es el perjuicio que cree la Fiscalía que puede ocasionar Fuentes. Entonces, no sé, me dio como una cosita, bicho. Un segundo en Chosmalal, que nuevamente en una audiencia de otra jurisdicción. ¿Se escucha? Sí. ¿Podemos seguir? ¿Continuar? Sí, continúe. Sí, bien. Bien. Ya está Entonces, su plazo, doctor, Sí, por eso mismo estamos tratando de cerrar, a pesar de los inconvenientes técnicos, llevar el hilo de la exposición. Entonces, entendemos que se ha violado el derecho de defensa, toda vez que no ha podido ejercerse libremente por estas cuestiones de no detallar, y también hace que sea un requisito fundamental para poder ser analizada la prisión preventiva, saber cuál es el peligro que puede haber en la investigación. Simplemente quiero cerrar esto apelando a la correcta interpretación del derecho de los señores jueces, toda vez que entendemos que se necesitan fallos que engrandezcan la justicia,
está muy vapuleada en este momento, vemos que la opinión pública de todo tiene la culpa la justicia, y necesitamos fallos que dejen sin argumento a las partes para poder seguir impugnando. Necesitamos fallos que se abstraigan de las repercusiones de la opinión pública, fallos que se ciñan a lo exclusivamente jurídico. Podemos entender que en este momento la comunidad del norte de Neuquén, tal vez toda la provincia de Neuquén, esté conmovida por este hecho, pero no podemos torcer una investigación para poder interesar a otra, no podemos vulnerar derechos fundamentales como el de la libertad que está previsto en la Constitución para poder enderezar una investigación tendiente a encontrar a un prófugo. Les pido a los señores jueces el sí. Tiene la palabra la Fiscalía. Bien, muchas gracias. Para darle un orden a la respuesta, entendemos necesario que se conozca el hecho, porque así ha hecho referencia a la defensa, necesitamos que se conozca el hecho que fuera imputado. Si bien no es objeto directo de la impugnación, sí forma parte justamente de los medios argumentativos que la defensa ha expuesto, por lo tanto entendemos que necesariamente el tribunal, para darle un conocimiento, le vamos a explicar el hecho. Y también vamos a decir que el señor Fuentes se encuentra detenido desde el día 6 de marzo, a las 19:45, y a las 7, y el día 7 se llevó adelante la audiencia, por lo cual estaría venciendo la prisión ahora del 26. Como bien lo he dicho, fue corroborada por 20 días por el tribunal revisor. El hecho que se le recriminó en su momento al señor Fuentes fue que en fecha indeterminada, pero ocurrida entre el 22 de febrero y el día 5 de marzo del corriente año, prestó una ayuda indispensable al prófugo Lorenzo Muñoz, sindicado como autor de las muertes violentas utilizando arma blanca de Karina Paulaza y Valentina López a Paulaza. Este hecho ocurrió el día 22 a las 13, entre las 13 y las 13:10 horas, en la calle Olascuaga de la localidad de Las Ovejas. Hecho en el que el imputado no participó, pero conoció inmediatamente, atento a las trascendencias que habría tomado el caso, permitiendo que con tal conducta Muñoz se sustraiga a la Administración de Justicia. Y las conductas endilgadas puntualmente resultan haber prestado una colaboración indispensable para el traslado por una región incierta ubicada en la zona de Las Ovejas, en el rodado Chevrolet Prisma, dominio identificado y color también, al señor Muñoz, luego de sacar la vida de las víctimas y haberle colaborado dándole alojamiento, alimento en su domicilio de la localidad de Barbarco, donde además le permitió ocultarse en la parte de atrás de su casa y de esta forma frustrar la efectiva captura del profugado, siendo tan efectiva la colaboración prestada que hasta la fecha no se pudo dar con el profugado Muñoz. Bien, en aquella oportunidad lo que se fue fundando para la investigación de la causa del traído proceso es que la investigación se producía en favor de otra persona para ubicar a otra persona, pero de elementos objetivos surge esta situación hipotética de que podría haberle prestado colaboración. Me estoy refiriendo puntualmente a que el día 6, en horas de la mañana, precisamente de muy temprana hora, entre la ruta 57, en la intersección de la ruta 57 y 43, es decir, en la intersección de Camino Barbarco y Manzano Amargo, se instaló un control vehicular. Hasta ese momento del señor Fuentes no se tenía ni nociones ni razón de su existencia. Solamente se sabía que era el novio de la hermana de Muñoz, nada más. Novio de la hermana, porque Noemí Argentina Muñoz vive en la localidad de Las Ovejas donde sucedió el hecho, y el señor vive en la localidad de Barbarco. Es importante tener este dato presente. Se instala un control vehicular con la colaboración de canes. Efectivamente, estos perros de Río Negro estaban buscando rastros del profugado, y en horas de la mañana el perro indica la presencia de rastros olfativos. En aquel momento, cuando se formulan los cargos y después la revisión que se produjo a posteriori, no se tenía con exactitud precisar el tiempo, como bien lo estableció la defensa,
en los cuales el perro podría tener o perdurar el rastro olfativo. Esto es una situación que no es objetivamente, no hay una ciencia exacta que diga de tal cantidad de horas los perros pueden detectar olor, porque depende del ambiente, depende del lugar donde se encuentre el rastro, y esto hace que entre los 3 y los 6 días se pueda mantener el rastro olfativo. Bueno, en este contexto, de haberse encontrado el primer rastro dentro del auto del señor Fuentes, se da ante esta posibilidad de un encubrimiento, de esta hipótesis de un delito de encubrimiento por parte del señor Fuentes, se realizaron ciertas actividades de investigación para este caso. Puntualmente se realizaron allanamientos en el domicilio del señor. Es así que este allanamiento nos llevó a colectar, siempre con la colaboración de los perros que buscan rastro del Río Negro, otras pruebas que están vinculadas directamente a la presencia de Muñoz en la casa del señor. Puntualmente me estoy refiriendo que desde el tacho de basura de la casa se secuestró una gorra, la cual era nueva. Abajo del techo de basura se le requirió en esa oportunidad que se hicieran 2 o 3 pruebas del animal para saber si estaba identificando correctamente la gorra, lo cual dio como resultado que siempre identificó la gorra. Posteriormente se ingresa a la casa del señor Fuentes y el perro se dirige a una habitación donde supuestamente sería un dormitorio. Digo supuestamente porque había una cama de 2 plazas, una mesa de luz, pero no tenía sábana, sí había una frazada ubicada al costado. El perro obviamente nuevamente se marcaciona sobre el colchón y también va hacia una toalla color gris. Siempre estamos hablando de hechos indiciarios. Nuevamente, en esa búsqueda, en esa revisión, el perro, siguiendo los rastros, sale de la casa propiamente dicha, se va hacia atrás, hacia una especie de garage, y desde ese lugar, en ese lugar detecta un bolso con ropa de varón. También adentro del bolso había unas vendas, les pido que tengan en cuenta ese detalle de las vendas con sangre, una pinza de sacar de espina, esa pinza de depilar, siempre detectado por los perros. Hasta ahí tenemos esa situación. Téngase presente que a las 6 de la mañana se secuestra el vehículo y el teléfono celular. Luego se empiezan a secuestrar otros objetos, lo que lleva a este Ministerio Público a entender que habían en esa etapa primigenia elementos suficientes como para entender que se podía estar ante la comisión que teníamos la comisión de un delito y que el imputado era el señor Fuentes como autor. Paralelamente a esa situación también se realizó un allanamiento en la casa de la señora Noemí Argentina y allí también se secuestraron elementos relacionados a la presencia de Muñoz. Estoy hablando de un encendedor y también de una venda de similares características a la otra venda secuestrada en la casa del señor Fuentes en la localidad de Barbarco. Todas estas pruebas han sido indicios que se deben interpretar en el marco de la causa seguida por encubrimiento del señor Fuentes. ¿Por qué? Porque esta es la ayuda a la cual se hizo alusión en la formulación de cargo que habría prestado. Y a partir de este razonamiento, entendiendo que los hechos que se están investigando y de conformidad al periodo de la prisión preventiva subsumida en el 114, como se estableció en el 114 bis, no se está diciendo que efectivamente hayan elementos para que den cuenta del entorpecimiento. Sí se está diciendo que hay una presunción hipotética y que esta presunción hipotética se va a basar justamente en una serie de indicios colectados que en forma unívoca van llevándonos a que el señor Fuentes ha cometido el delito de entorpecimiento en favor de otro y con mayor razón esto lo puede poner en una posición, o sea, si lo que está encubriendo a favor de un hecho delictivo, a favor de un tercero, también lo puede hacer con mayor razón a favor de su propia investigación. Puede entorpecer, digo puede porque estamos hablando de una hipótesis, un pronóstico razonado en función de la evidencia colectada de que va a entorpecer la investigación en su propio hecho. Esto es en cuanto al análisis que se ha hecho para llegar a la fundamentación de la prisión preventiva. Se acusó de irrazonable el fallo de la mayoría.
Y esta acusación se basa en que se dice que no ha dado los motivos o razones suficientes de explicar cómo el hecho, son varios los puntos de argumento y estoy tratando de organizarme. En principio se dice que el señor juez no ha aplicado erróneamente o no ha aplicado el 115 porque entendería que sería objeto de un hecho que puede tener una pena inferior a 3 años. En el minuto 58, 20 segundos de la locución del señor juez, explica las razones de por qué entiende que el hecho es grave y por qué entiende que la pena podría ser superior a los 3 años, porque tiene un máximo de 6. 58, 20. En esta locución, el señor juez Tomasi explica y da razones de la calificación del lugar y de la comisión de la autoría, y también explicó cómo efectivamente puede llegar a entorpecerse la investigación. Y esto lo hace en el minuto 57, 25 segundos, cuando puntualmente dice que el señor Fuentes puede, o sea, que la forma de entorpecer la investigación sería que el señor Fuentes pueda tomar contacto directo con la gente de su entorno. Barbarco tiene 1000 habitantes y Las Ovejas tienen aproximadamente 2000. Con la gente de su entorno, ya sea para modificar el testimonio o para influir a que lo cambien. Ese fue justamente el fundamento. Y cuando nosotros requeríamos la medida por 90 días, era justamente porque el señor Fuentes se encuentra en una posición superlativa respecto a la posición de la Fiscalía en cuanto a las personas que él puede entrevistar para modificar el testimonio, que nosotros desconocemos y que vamos a llegar a esa identidad tras el análisis que se secuestra, el análisis realizado sobre los teléfonos que nos van a dar números a los cuales tendremos que averiguar las titularidades, y recién a partir de ahí tendremos un número cierto con personas objetivamente comprobables a quienes llamaremos a prestar testimonio. Y es justamente por eso que entendíamos que 90 días era el plazo adecuado y que el tribunal revisor dijo que no, que solamente con 20 días debíamos cumplir esa medida. O sea, efectivamente se ha puesto como objeto de entorpecimiento la actividad que podría desplegar el señor Fuentes para entorpecer, para influir en los testigos o en las posibles personas a entrevistar. Esto yo creo que debe ser entendido en este marco, la situación en que hacen a la posibilidad de que se desvirtúe o no se pueda contemplar cualquier otra posibilidad de una medida menos gravosa. Entendemos que la única forma en que esto se va a llevar, que se puede evitar el entorpecimiento de la investigación, es a raíz es con la efectivo encierro cautelar. Quiero fundamento también esta situación en el precedente dado en el legajo 56 del año 2015, en la resolución 24 del Superior Tribunal de Justicia, cuando habla justamente de esta situación de entorpecimiento o pronóstico de entorpecimiento, en lo que al punto refiere, dijo en aquella oportunidad el Superior Tribunal que el peligro de obstaculizar la acción de la justicia que se percibió en esa oportunidad surgen de las constancias de la causa, que tiene la capacidad del imputado de influir en los testigos, de inducir a terceras personas a cometer estos actos. En estos casos, siempre se trata de juicios hipotéticos sobre conductas valoradas a futuro, que deben evaluarse sobre la base de parámetros objetivos. Nunca se va a poder probar con la misma certeza y con el mismo grado de contundencia de probatoria una hipótesis a futuro que un hecho que ya sucedió. Entiendo que es justamente este el razonamiento que debe tenerse para analizar la cuestión, y también de esta forma contesto a la defensa en cuanto dice, en lo que hace a la alusión de que no se ha aplicado correctamente el precepto legal del 14 bis, inciso tercero, por entender que eran endebles las pruebas que hacen al entorpecimiento. Debe entenderse que las pruebas que hacen a un entorpecimiento son pruebas hipotéticas, son situaciones hipotéticas que se van a dar justamente en el marco de lo que podría hacer y que se está evitando a través de la medida cautelar.
Por esta razón entendemos que debe sostenerse la medida cautelar por el lapso de 20 días, como así lo dispuso el Tribunal Revisor, y también entendemos que no asiste ningún defecto ni vicio en cuanto a la sentencia del Tribunal Revisor. Eso es todo, sus señorías. Muy bien, gracias. La defensa tiene la última palabra. Bien, por ahí para tratar de cerrar este tema, nos hubiera gustado escuchar después de 10 días de que Luis Fuentes está detenido y que se vislumbró el hipotético hecho, cuáles fueron los avances de la investigación en este caso, porque precisamente uno de los argumentos para mantener a Luis Fuentes privado de su libertad es las medidas probatorias que restan realizarse, y la Fiscalía nada nos ha dicho sobre nuevas pruebas, sobre resultados de las pericias o estudios que debían realizarse sobre los elementos secuestrados. 10 días lleva privado de su libertad y no tenemos ningún avance en la investigación. Nos dice la Fiscalía que fue tan efectiva la ayuda que le brindó a Luis Fuentes a Lorenzo Muñoz para que permanezca prófugo, que hasta el día de hoy no aparece. Quiero recordar a la Fiscalía que hace 10 días que Luis Fuentes está privado de su libertad y Lorenzo Muñoz sigue sin aparecer. Por lo pronto, la ayuda no viene por parte de Lorenzo Muñoz, de Luis Fuentes. Son indicios bastante valederos. Ahora, insiste la Fiscalía en describir de manera precisa cuáles fueron los elementos secuestrados. Habla de vendas, habla de pinzas, y que son indicios, pero no nos dicen, nunca nos dicen qué vinculación tiene una venda, una pinza con la ayuda que se le presta a Lorenzo Muñoz. No lo hace. Por lo pronto los señores jueces no pueden evaluarlo, porque hay un principio dispositivo que rige el proceso penal en la provincia de Neuquén, sobre el cual los jueces no pueden ir más allá de las cuestiones traídas por las partes. Vemos que hay una orfandad probatoria y una descripción de todos los indicios, pero no nos termina de cerrar la Fiscalía cómo esos indicios nos llevan a pensar que Luis Fuentes ayudó a Lorenzo Muñoz. Sí, pudo haber estado en la casa de Lorenzo Muñoz, pudo haber estado en la casa de Luis Fuentes, pero puede ser que Luis Fuentes no sepa que estuvo en la casa, no tiene por qué saber qué es lo que pasa en la casa de su propiedad. Nos dice que Luis Fuentes vive en esa casa, no está comprobado. El hecho es que Luis Fuentes no vive permanentemente en esa casa, por eso todos los días se trasladaba, que omitió decirlo en este momento la Fiscalía, que una de las razones por las cuales llevaron a poner el control de la intersección de las rutas que va a Manzano Vargo y Barbarco, es que Luis Fuentes se trasladaba sospechosamente todos los días desde la ciudad de Barbarco a la ciudad de Las Ovejas. Sí, precisamente porque Luis Fuentes trabaja en la ciudad de Barbarco y vive con la señora Argentina Muñoz en la ciudad de Las Ovejas. Él no estaba en vigilancia permanente de su casa. Puede no saber lo que pasó en su casa entre el día 22 de febrero y el día 6 de marzo que fue detenido. Entonces no tenemos vinculaciones certeras. Seguimos sin tenerlas. Entonces, a los efectos de una prisión preventiva, me parece que es grave. Me parece que necesitamos un estándar probatorio mucho más alto del que nos está presentando la Fiscalía. Está encajando temporalmente el delito en forma caprichosa entre el día 22, que fue el que se cometió, el delito que encubrió Fuentes, y el día 6, que obviamente es el día que lo detienen, pero no nos dice de ninguna manera por qué. No, me parece que es bastante endeble el fundamento traído por la Fiscalía. Nos dice que en el minuto 58:20 de la audiencia de revisión, el doctor Tomasi, juez que tomó la palabra, dice que contesta cuáles son las razones por las cuales aplicaría una pena de cumplimiento efectivo.
Precisamente, sí, lo dice, y esta defensa sabe que lo dice, y con recurrir al registro, al respaldo magnético, lo vamos a ver. Pero lo que estamos planteando es que en ese momento el doctor Tomasi se refirió a temas no traídos a discusión, se extralimitó del principio dispositivo, no tiene ningún valor. La Fiscalía en ningún momento sostuvo que debería aplicarse una pena de cumplimiento efectivo. Dijo que no lo sabía, y ante la duda, el principio general es fallar a favor del reo. Se habla de hipótesis a futuro para poder justificar las razones por las cuales Luis Fuentes tendría que estar privado de su libertad. Se habla de que a futuro podría mejorar su situación, podría influir sobre los testigos. Pero cuando hablamos del 115, de la aplicación del 115, que hablamos de esta defensa plantea una hipótesis a futuro de la aplicación de una pena de ejecución condicional, nos dicen que es prematuro hablar de una hipótesis a futuro. Es decir, lo que requerimos es que se utilice el mismo método de análisis para todas las cuestiones. Si la hipótesis a futuro es prematura para la aplicación del 115, también lo es para prever que Luis Fuentes puede entorpecer su investigación. Y nos sigue hablando de cuestiones totalmente abstractas, porque no nos dice de qué manera. Habla de que un fallo un fallo de la Corte indica que la capacidad para influir sobre los testigos amerita la prisión preventiva. Pero no nos ha dicho la Fiscalía cuál es esa especial capacidad que tiene Luis Fuentes para influir sobre los testigos. ¿Cuál es? No sabemos. Por lo tanto, no podemos defenderlo. Podemos aportar como una alternativa a la prisión preventiva que Luis Fuentes fije domicilio y residencia en la localidad de Chomalal, que se encuentra alejada de esas comunidades tan chicas como las Ovejas y Barbarco, lo que aseguraría con la presentación todos los días en la comisaría local, lo que garantizaría que Luis Fuentes no podría influir sobre todos los testigos. Y dice la Fiscalía además que necesita analizar su teléfono para poder llamar a hipotéticos testigos a declarar. O sea, no tiene ningún indicio de quién puede ser un testigo. ¿Cuánto podría demorar esto? Años. Las Ovejas y Barbarco tienen 1.500 habitantes, que van a llamar a todos los habitantes a ver si saben algo. Si alguien supiera algo ya se hubiera presentado, ya la Fiscalía tendría una pista de dónde estamos, de alguien que haya visto, que sepa algo sobre la presencia de niños en la casa de Fuentes con conocimiento de Fuentes. Es por eso que pedimos e insistimos en la revisión, en realidad en la impugnación y dejar sin efecto la prisión preventiva que se dictó en autos. Muy bien, gracias. Señor Fuente, ¿quiere decir algo? No. A la Fiscalía, cuando estaba haciendo uso de la palabra, el señor fiscal aludió como medida investigativa pendiente esto del análisis de la llamada telefónica. Y también ahora en su nueva intervención la defensa hace alusión un poco al tema. Entonces concretamente le quiero preguntar a la Fiscalía cuánto hay de avance en esa diligencia de individualización de llamadas telefónicas y de probables testigos. ¿Qué es lo que hizo la Fiscalía hasta ahora, hasta el día de la fecha? Bien, su señoría, el día de ayer me comuniqué con el inspector de la división DAFI, creo Paulo Klesenbauer, quien ya tiene el teléfono, ya se ha abierto
Esta medida se iba a realizar en la misma de las ovejas, pero como se llevaron el aparato para abrir los teléfonos, se mandó el teléfono a Neuquén y ayer ya tenemos los informes concretados en donde van a salir los números. Se extrae todo el contenido y ahora hay que hacer, lo que está haciendo el Pablo Kressenbauer es el análisis de las comunicaciones ubicadas en la fecha, entre la fecha de la imputación y el día de la detención. Eso es justamente el avance que hay respecto de este teléfono que fue secuestrado desde el auto del señor Fuentes. También la defensa, por ser parte, tiene a disposición todas las constancias obrantes al minuto. En este aspecto estamos siempre prestos a proporcionar toda la información que se nos requiera. ¿Tiene presente el día del secuestro del teléfono? Sí, señor, el día 6, el mismo día que se secuestró el auto, se secuestró el teléfono. Bien, gracias. Sí, la Fiscalía también, concretamente, muy concretamente, ¿qué pruebas afirma tener la Fiscalía para tener por acreditado la existencia del delito de encubrimiento? Los rastros que fueron evidenciados por los perros, rastros olfativos con muestras del imputado Lorenzo Muñoz, que ellos dieron acuse positivamente en distintas partes del domicilio, como lo aclaré, y en la parte de atrás de la casa, sobre los bolsos con ropa, además de encontrar el teléfono celular en el cual, supuestamente estaba a otro lado, eso lo tendrían ahí de nuevo, pero puntualmente lo más fuerte son las distintas marcas y muestras de el perro respecto a ropa, la gorra y a los lugares de la casa donde el imputado habría dado cobijo y alimento al profugado. Pero simultáneamente usted reconoce que el señor Fuentes es pareja de la hermana de Muñoz, con lo cual es perfectamente posible que Muñoz hubiese estado en ese domicilio antes de que se hubiese ocurrido el delito de homicidio que se está investigando. Con lo cual, nuevamente, su señoría, que esos rastros son posteriores al delito de homicidio. Su señoría, yo no he reconocido que sean parejas, son novios, eso lo ha afirmado la defensa. Lo que sí tenemos es que en el lapso de tiempo comprendido es posterior al hecho, en el lapso de tiempo presumiblemente de conformidad a lo que se adelantara vía telefónica por parte del dueño del perro, del señor administrador del perro, hay un máximo de entre 72 horas, o sea, 3 días, 6 días, se puede percibir el hedor de una persona, el perro puede percibir el hedor de una persona. Estos son justamente lapsos de tiempo que han sido meditados en forma conjunta con los demás indicios. Con lo que me está diciendo es que según dice este dueño del perro, después de 6 días ya no se detectan más rastros. Eso es lo que va a depender, no es una ciencia exacta, depende, señor, de la capacidad o sea, el lugar donde se encuentre el rastro, porque puede estar expuesto o no, si se ha conservado mejor, por ahí dura más. No es exacto, me dijo, es una de las cosas que la Fiscalía apuntó desde un principio para que este hombre nos explicara esa situación, y me dijo que son distintos factores los que van a ir van a influir en la permanencia del rastro o del olor de las personas en el lugar. Y usted en un momento ¿me entiende? Sí, yo creo haber tomado nota textual. Usted dijo, hay una presunción hipotética que se sustenta en pruebas indiciarias. ¿Esa presunción hipotética es de la comisión del delito de encubrimiento? Exactamente. Las presunciones hipotéticas del delito de encubrimiento que hacen al delito de encubrimiento se basa justamente en todo lo que se ha venido observando respecto del hecho que se le está imputando, en el cual él encubrió en favor de uno.
esa presunción me lleva a sostener que si ha encubierto en favor de un tercero, con mayor razón lo puede hacer en favor de su propio delito. Ah, o sea que esa presunción hipotética no es respecto de la existencia del delito de encubrimiento, sino es respecto del entorpecimiento. Del delito de encubrimiento, claro, del delito de encubrimiento que le estamos imputando al señor Fuente. Con lo cual, usted no tiene certeza de que se haya cometido, entonces, si es una presunción hipotética, es eso, es una presunción, no hay una certeza. ¿Eso es lo que me está diciendo? Una presunción hipotética respecto de las pruebas que se han colectado de que el señor Fuente va a encubrir, va a entorpecer la investigación respecto a su propio hecho. Capaz que no ha sido claro. Lo que estoy tratando de hacer ver es que no hay una prueba certera, concreta, es decir, para poder responderle a la defensa cómo se va a producir el hecho del entorpecimiento. Si hay elementos que me permiten sostener claramente que va a poder, que puede influir en terceras personas respecto de su propio hecho. Quizás no he sido claro. Solamente una pregunta, doctor, y disculpe si ya la contestó. Yo tengo anotado acá también, y bueno, es lo que quiero preguntar. Usted habló de cuando se hizo el control vehicular y del hallazgo de rastros olfativos y demás, ¿no? Por ahí le preguntó el doctor Repeto, pero no sé si está orientada a eso la pregunta, si es lo mismo. Concretamente usted habló entre 3 y 6 días, digamos. ¿Eso sería el lapso que aproximadamente se mantiene el rastro olfativo en el vehículo? Sí, señor. Ajá. Bueno, listo. ¿En el vehículo o en cualquier otro sitio, doctor? Exactamente. O sea, el ambiente es lo que influye en la preservación del olfato. Ya eso. Entonces, enlazado con esto que menciona de los tiempos que lo agregó, digamos, a pregunta del doctor Repeto, ¿no? Al final. Concretamente la fecha de diligencia del allanamiento donde se secuestraron los elementos en el domicilio de Fuente. El día 6 mismo también, se hizo en horas aproximadamente a las 11:45. Se llevó a cabo el primer allanamiento respecto del domicilio, a medida que se extendió a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo, respecto al domicilio de la señora, que está en la localidad de Las Ovejas. ¿Quién es el dueño de los perros? Dependen de la policía de Río Negro. Son perros especiales de rastreo traídos en colaboración. ¿Y esa información que le fue suministrada a usted le fue suministrada de forma oficial mediante, no sé, una declaración que se haya tomado y está en el legajo de investigación de la Fiscalía o un oficio, o fue una comunicación informal que se le hizo a usted, no sé, por teléfono o de alguna otra manera? Un minutito. Porque hay una declaración del señor, justamente en ese sentido se le tomó una declaración, pero sobre este punto quiero ver si lo dejó declarado, me informó, porque he tenido varias comunicaciones a raíz de esta situación. El señor Herrero, Gustavo Herrero, explicó el procedimiento realizado, pero no se ha expedido respecto del horario en el que pueda, no le preguntamos puntualmente eso. Luego sí lo llamé por teléfono y eso más o menos han sido los horarios que me ha dado y me explicó esta situación del ambiente. Está bien, señor defensor, ¿usted Sí. tuvo acceso a la información que nos suministra la Fiscalía? A los plazos de los que está hablando, no, al legajo sí he tenido acceso y en ninguna de las partes del legajo figura
un elemento pero tan importante como es la vigencia de los rastros. Sabemos que estos perros que han sido utilizados en otros casos para dilucidar cuestiones graves han encontrado rastros de mucha mayor data que 6 días. Lo que nos preocupa es que sean justo 6 días, que son los 6 días entre el 22 y el día que se cometió el hecho. Nos llama la atención que sea tan así, pero bueno, no nos consta. Bueno, el tribunal pasa a deliberar y en un breve momento nos convocaremos nuevamente para dar. Bueno, retomamos la audiencia. Luego de una larga deliberación, el tribunal ha arribado a una decisión por unanimidad. Los fundamentos de esta decisión los va a dar el doctor Rimaro, sin perjuicio de que quizá el doctor Trincheri o yo podamos agregar algo más. Bueno, muy bien. Como dijo el doctor Repetto, hubo una rica deliberación y hemos observado también la audiencia del tribunal revisor para poder emitir nuestro fallo. En primer lugar, quien viene aquí en impugnación, la defensa, se basa específicamente en 3 argumentos que lo llevan a concluir que la resolución impugnada carece de los fundamentos necesarios o que no fue motivada como nos ha expresado. El primero, anclándose en el artículo 114 bis, inciso tercero del Código de Procedimiento, en cuanto dice que, o nos recuerda que requiere que haya una imputación con cierta solidez y que la prueba también reúna la cualidad de calidad reunida en contra de la persona imputada. El segundo argumento es que nos alude, según su punto de vista, a la violación de la letra o del artículo 115 del Código de Procedimiento Penal de la provincia, en cuanto este artículo excluye la medida cautelar de prisión preventiva en supuestos que pudiera corresponder pena de ejecución condicional. Y en tercer lugar, argumenta también que se vio la defensa impedida de ejercer libremente su derecho, toda vez que, según su criterio, la Fiscalía nunca expresó cuál era concretamente el entorpecimiento que el imputado podía realizar en este caso, donde lo que se investiga es la presunta comisión de un delito de encubrimiento agravado. Bien, voy a tratar de ser muy concreto sobre el particular. El primer argumento, desde nuestro punto de vista, se basa en una norma de derecho adjetivo invocada erróneamente, toda vez que este artículo 114 bis nos está aludiendo concretamente al peligro de fuga, y lo que aquí se tiene en cuenta justamente es un peligro de entorpecimiento de la investigación, por lo cual sería en todo caso procedente el artículo siguiente, el 114 ter. Concretamente, el bis que invoca justamente la defensa es el que se refiere a la solidez de la imputación formulada respecto al imputado. Ciertamente, más allá de que no es esta norma aplicable conforme a la pretensión de la defensa, ciertamente no se está ante un caso de aquellos que
la prueba ya en un primer momento es categórica para afirmar la materialidad del delito, pero sí hay ciertos elementos que al menos dejan prever que el mismo en su faz material se habría, lo digo en tiempo potencial también, consumado. Ahora bien, más allá de esta acotación, me permito también decir a la defensa, o a todos, pero en relación al tercer fundamento, de que tampoco es correcto invocado impedimento al ejercicio de la defensa en juicio, porque la Fiscalía no ha dicho concretamente en qué podía basarse el entorpecimiento. La Fiscalía fue clara al decir que aún faltaba como medida investigativa determinar la titularidad de las líneas telefónicas o aquellos que han mantenido comunicación con el imputado, de modo de poder determinar testigos, y esos testigos podrían ser influenciados negativamente por parte del imputado encontrarse en libertad. Al menos, más allá del acierto o no de esto, lo cierto es que la Fiscalía dio esta explicación. Y esto sí integraría o quedaría atrapado en la letra del 114 ter del Código de Procedimiento, cuando habla del peligro de entorpecimiento y dice: se debe tener en cuenta la presunción fundada de que el imputado influirá para que testigos se comporten de manera desleal o reticente. Ahora bien, cierto es también que le asiste sin razón a la defensa en cuanto a que el artículo 115 del Código de Procedimiento nos está diciendo que justamente pudiendo ser factible la aplicación de una condena de ejecución condicional, no debe proceder la prisión preventiva. Y no olvidemos que acá, más allá de que sea una forma agravada de encubrimiento, la eventual pena a aplicar oscilaría en un piso de 1 año y un máximo de 6 años de prisión, con lo cual, en principio, y más allá de la gravedad del delito con el que estaría conectado el encubrimiento, que nadie pone en tela de juicio, sí sería factible, en principio, en teoría, una pena de ejecución en suspenso o ejecución condicional. Digamos, ya sería demasiado aventurado a esta altura del procedimiento decir que estamos en ante una hipótesis claramente, como lo sostuvo el doctor Tomasi, por ejemplo, que fue el juez preopinante del Tribunal Revisor, que debería aplicarse una pena de efectivo cumplimiento. En esto no podemos acompañarlo. Hechas estas manifestaciones, entendemos que tampoco ha dado cumplimiento el Tribunal Revisor a una obligación que tiene y que nosotros también tenemos de revisar la posibilidad de una medida, de aplicación de una medida alternativa, como también ha reclamado la defensa, a la prisión preventiva, en los términos del artículo 113 del Código de Procedimiento. En función de eso, advertimos que en lo que resta de la prisión preventiva de 20 días impuesta, corresponde, es conteste con la situación como está dada, la prisión domiciliaria en los términos del artículo 103, inciso sexto del ritual, obviamente bajo las condiciones que deberán debatirse en una audiencia que a la brevedad se deberá fijar, toda vez que no observamos que
esta situación, si la prisión preventiva realmente es el camino para evitar la obstaculización, el entorpecimiento de esta investigación de encubrimiento, no advertimos que no pueda cumplirse con este objetivo con una medida más morigerada como es la prisión domiciliaria por el término que resta de la prisión preventiva. De modo tal, por estas consideraciones, por en principio dar por acreditada la materialidad del hecho con también las salvedades que esta incipiente investigación permite, pero sí no podemos soslayar, insisto, que se trata de un delito que a estar a la manda del legislador nacional es posible la aplicación de una condena de ejecución condicional, y a la manda del legislador provincial entonces no sería factible una prisión preventiva. Entonces, en conjunción o en función de todas estas razones expresadas, estimamos que corresponde revocar la prisión preventiva y aplicar a partir después de la sustanciación de la audiencia respectiva la medida sustitutiva de la prisión domiciliaria, insisto, dispuesta en el artículo 113, inciso sexto del Código Procesal. Muy bien, entonces, bien, en función de estos fundamentos, el Tribunal de Impugnación por unanimidad resuelve. En primer lugar, declarar formalmente admisible el recurso deducido por la defensa. En segundo lugar, revocar la decisión adoptada por el Tribunal Revisor y, en sustitución de esta, disponer que el señor Luis Enrique Fuentes se le imponga la medida dispuesta en el artículo 113, inciso 6 del Código Procesal, esto es, la prisión domiciliaria por el resto del plazo que le resta por cumplir de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, debiendo en el día de la fecha designarse una audiencia con el juez de garantías que se encuentre de turno en esa localidad, audiencia en la cual se discutirán las condiciones y la forma en la cual se aplicará la prisión domiciliaria dispuesta por este tribunal. Es decir, en qué lugar la va a cumplir. El defensor había ofrecido que fuera en la ciudad de Chosmalal, en qué domicilio la va a cumplir y cuáles son las formas a las cuales deberá sujetarse por el resto de la medida de coerción impuesta. En tercer lugar, sin costas. Eso es todo, están notificados. Buenos días.